Que defiende privilegios de algunos poderosos, que genera desigualdad, que vulnera y precariza la vida de la gente, que desconoce sus derechos y que destruye el ambiente. El discurso que hemos escuchado el día de hoy, señora presidenta, es un discurso continuista. Es un discurso que está defendiendo el modelo que se fundamentó en la Constitución de 1993, Constitución que nosotros en el Frente Amplio y de manera democrática queremos cambiar. El Frente Amplio tiene memoria, el Frente Amplio reclama memoria. Pero aunque nosotros estemos en otra orilla, le podemos decir al señor ministro que hay algunos temas en los que sí coincidimos, porque son de urgencia y porque son demandas de los peruanos y de las peruanas. Por ejemplo, la corrupción y la impunidad que la rodea. Usted ha dicho hoy que va a apoyar la Procuraduría General de la República y también la creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia. Saludamos eso, pero es insuficiente. No fortalecer, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú sería un delito. Somos el único y el último país en toda América que no tiene una unidad de inteligencia financiera que pueda acceder al secreto bancario o a la reserva tributaria. El único, señora presidenta. No lograremos combatir la corrupción si es que no nos atrevemos a decir que los delitos de corrupción no pueden prescribir, si es que no nos comprometemos todos y todas a las reformas constitucionales necesarias para que los corruptos no se escapen de la justicia porque el tiempo pasa. No combatiremos la corrupción si es que no frenamos el lobby, señora presidenta. Si es que no frenamos que los servidores de las grandes empresas, si es que no frenamos que los servidores de las grandes empresas se vuelvan funcionarios públicos para beneficiar a esas empresas, o al revés, señora presidenta, cuando un funcionario público remata los recursos naturales del Perú y después se va a trabajar para las empresas que lucran con esos recursos. Hoy, señora presidenta, no se ha dicho ni una línea sobre el control previo de las fusiones y adquisiciones y tampoco se ha dicho absolutamente nada acerca de los privilegios y exoneraciones tributarias, sobre la evasión y sobre la elusión de impuestos. Corrupción, debe saber el señor ministro, tiene dos partes. Una, el corrupto, el funcionario corrupto, pero la otra, el que lo corrompió. Y no puede ser en el Perú que las empresas que corrompen a los funcionarios en el Perú no reciban ningún tipo de sanción. Eso debiera ser un imperativo para todos nosotros. Hay que ser valientes, señor ministro. Las reformas a través de la presidencia, no congresista Glave. Hay que ser valientes, señora presidenta, porque la corrupción requiere de todos y de todas, porque tenemos que saber hoy si hay voluntad del Ejecutivo de empujar la integralidad de las reformas que se requieren. Nos han venido a hablar de la República y del Bicentenario, señora presidenta, y debiera saber el señor ministro que después de 200 años de independencia en el Perú, seguimos sin reconocer que somos un Estado plurinacional. Seguimos sin entender que en el Perú los peruanos, lastimosamente, no valemos lo mismo. Para poder hablar de república, señora presidenta, necesitamos que este gabinete entienda que todos los peruanos y todas las peruanas merecemos tener exactamente los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación. Los pueblos indígenas, de los cuales no se ha hablado el día de hoy, las y los afroperuanos, los trabajadores. Por ejemplo, quisiera saber, señora presidenta, si al fin este gobierno suscribirá el convenio 189 de la OIT para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Se habla, se grita contra la violencia a la mujer, nosotros también lo hacemos, pero tenemos que entender también que la violencia se ejerce sobre las mujeres cuando no pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos, sobre todo cuando son violadas, señora presidenta. Necesitamos que este gabinete entienda y que el país entienda que para hablar de igualdad necesitamos que todas las lesbianas, los gays, las y los bisexuales y trans tengan derechos en el país. Nunca más discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Sobre esto, ni una palabra, señora presidenta. Para concluir, señora presidenta, creo que los derechos son también los derechos sociales y los derechos económicos. El derecho a la vivienda es un derecho humano. Sí, para concluir, tiempo adicional.
No podemos seguir pensando que los fondos deben activar únicamente el mercado inmobiliario, alentar la especulación y mover la economía de los constructores. Necesitamos garantizar vivienda. Quisiera saber si esa fusión de la que han hablado ahora, de Mi Vivienda y Techo Propio, va a ir al mercado inmobiliario o va a ir a garantizar el derecho de las y los peruanos que no pueden acceder al mercado y que hoy no tienen garantizado su derecho a la vivienda. Se ha hablado del agua. Por supuesto, lo apoyamos, pero no privatizando las EPS. Hay que fortalecerlas y mejorar su gestión y no asolapar la privatización a través de asociaciones público-privadas. Pero tenemos que lograr resolver los problemas de fondo, señora presidenta. Tenemos que atrevernos a planificar el uso del suelo. Tenemos que atrevernos a construir ciudades democráticas, incluyentes, no violentas, seguras, no como son hoy, focos de violencia, de desigualdad, de discriminación. Ojalá nuestro ministro esté presente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible y dé compromisos claros para lograr el derecho al techo y el derecho a la vivienda. Para que culmine. El Frente Amplio, señora presidenta, ha venido para quedarse y para transformar el país de la mano de las peruanas y de los peruanos. No vamos nosotros a maquillar los problemas de fondo con políticas coyunturales. Nosotros creemos que hay problemas profundos que arrastra el Perú desde su fundación como república. En todo lo que planteen, señora presidenta, este gabinete, que suponga la ampliación de los derechos de las peruanas y los peruanos, que suponga garantizar la igualdad, garantizar la libertad, contarán con nosotros. Pero, señora presidenta, que no le quede duda a nadie en este gabinete, ni al presidente Kuczynski, que si lo que hacen es lo contrario, que si lo que hacen es traicionar las promesas, que si lo que hacen es generar más discriminación, tendrán al Frente Amplio no solo como oposición en el Congreso, sino también en la calle, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra.